Dead fue una de las personas más icónicas y a su vez extrañas de la historia del black metal. Quienes lo conocieron lo describen como alguien tímido y perturbado, que estaba obsesionado con la muerte, además de sentir un gran interés por lo extraño y lo desconocido. Esto se puede apreciar ampliamente en algunas cartas publicadas por un hombre que se hace llamar Old Nick, dueño de un fanzine italiano, quien hizo una recopilación de este material como una forma de tributo al fallecido vocalista de Mayhem. A principios de los 90, se contactaron por medio de cartas, y Nick afirma que lo que más le llamaba la atención, además de sus dotes artísticos plasmados en sus dibujos y su performance, era su determinación por ir más allá de lo físico y lo desconocido. Por este medio también reflejaba su interés por negociar con los fanzines de la escena underground, con el fin de distribuir el material de algunas agrupaciones que tenían relación con el sello de Euronymous, de quien también hablé anteriormente en un video, y lo que decían algunas de sus cartas. Algo muy interesante que escribió Dead en una carta en marzo de 1990, en la cual hablaba de los próximos lanzamientos del sello Death Like Silence, fue sobre la banda colombiana Masacre. En una parte de esta carta dijo lo siguiente: Masacre pronto lanzará un demo 7 pulgadas con 3 canciones en el sello griego Sense of Love. Es un sello nuevo que acaba de empezar. Espero que puedan dar suficientes copias y no una edición limitada. Por supuesto, damos libertad a las bandas y no están limitadas a nosotros en lo absoluto. Pero estoy pensando en el hecho de que Masacre esté vendiendo tanto. Solo en Colombia, su primera demo vendió 1000 copias, que es más de lo que vendió nuestra primera demo Death Crush en todo el mundo. En este material también muestra respeto y admiración por otras agrupaciones con las que tenían contacto, destacando principalmente a la banda húngara Tormentor, lamentando el hecho de que no pudieran comunicarse mucho con ellos, debido a que no hablaban inglés, y por esta barrera idiomática se complicaron las cosas para ofrecerles un trato con Death Like Silence. Otra agrupación que destacaba en estas cartas era la banda sueca Merciless, quienes lanzaron su disco debut bajo el sello de Euronymous y por la cual sentía gran respeto y admiración. Además, le explicó un poco a Nick sobre la visión que tenía del satanismo, afirmando que no le gustaba la iglesia de Satán fundada por Anton LaVey. Según su descripción, lo que él buscaba realmente era un grupo clandestino, malvado e infernal, un aquelarre sombrío, pero era muy difícil acceder a uno de estos. Menciona que sentía interés por una organización americana llamada Satan's Sons, ya que estos afirmaban que no tenían nada que ver con Anton LaVey, y a pesar de que no conocía muchos detalles sobre estas personas, le agradaba el hecho de que llegarían a Europa y construirían varios templos. Dead expresó su curiosidad por la magia negra y los libros sobre este tema, pero estos eran muy difíciles de encontrar, sobre todo el de Mysteries Doom Satanas, del cual según afirmó solo existía un ejemplar. En la carta se nota su deseo de conocer a personas que trataran temas relacionados con lo desconocido, y por esto le pregunta a Nick si había tenido alguna experiencia sobrenatural, si sabía algo sobre magia negra y los planos astrales, ya que él en carne propia había vivido una experiencia muy cercana a la muerte. Al tratar este tema se aprecia cierta confianza para hablar sobre ello y profundizar mucho más sobre lo que vivió cuando estaba en la escuela, y unos compañeros lo golpearon, causándole un sangrado interno, por el cual tuvo que ser atendido de urgencias. Sobre esto narró lo siguiente: Una vez tuve una experiencia extraña. Tuve hemorragias internas que no se pudieron encontrar en las radiografías. Así que continué sangrando. Finalmente me desmayé y caí al suelo. El corazón no tenía sangre para latir y mis venas estaban casi vacías. Técnicamente estaba muerto. En ese momento, cuando me caí, vi un extraño color azul por todas partes. Era transparente para que pudiera ver por un breve momento todo en azul, hasta algo blanco y brillante que me rodeaba. Después me desperté cuando llegaron los hombres de la ambulancia y me llevaron a un hospital,
y allí los bastardos de la cirugía empezaron a cortarme por el lado equivocado, así que tengo una gran cicatriz por eso. Conozco a alguien que ha tenido muchas experiencias fuera del cuerpo y está usando magia de varios tipos. Sabe mucho más sobre las experiencias sobrenaturales. Esos colores eran muy extraños. Ella me dijo que el primer plano en el mundo astral tiene el color azul. El plano terrestre tiene el color negro. Luego viene uno gris que está muy cerca del terrenal y es fácil de encontrar. El siguiente más adelante es azul. Luego se vuelve más y más brillante hasta que se detiene en un blanco brillante al que no pueden entrar los mortales. Si algún mortal entra con éxito, quiere decir que ya no es mortal y no puede volver a los otros planos ni volver hasta tierra. Después del plano blanco o lo que sea que vaya más allá, aparece otro color que no conozco. Allí solo los espíritus y los grandes hechiceros pueden entrar. Me dijeron que el plano blanco en el que entré sin que yo lo supiera era el mundo muerto, lo que significa que yo morí. Pero también fui rechazado después de un corto tiempo, algo que muy rara vez sucede. Entonces, de lo que he oído, tengo algún propósito para lograr aquí. Eso sucedió hace casi 8 años y estoy tratando de averiguarlo, lo que tengo que hacer aquí antes de poder entrar de nuevo en la luz. Dead afirmó que tras esta experiencia se convirtió en un medio para tener contacto con los espíritus y algunas veces veía y oía cosas extrañas que se pueden considerar como sobrenaturales. A varias personas a las que les escribió les habló sobre su acercamiento con la magia negra, con el fin de entrar en contacto con estos espíritus, haciendo hechizos e invocaciones, pero sin conseguir resultado alguno. No se describía a sí mismo como un brujo o un satánico, ya que según él le faltaba saber mucho más sobre estos temas y no formaba parte de ninguna secta. Sin embargo, su inquietud por el mundo de los muertos lo llevaba a experimentar varias cosas y estar en la constante búsqueda de información. También sentía fascinación por criaturas como los vampiros y los hombres lobo, creyendo que estos realmente existían. Se notaba en estas cartas que había indagado bastante sobre este tema y todo lo relacionado con las leyendas antiguas de Europa del Este y los montes Cárpatos. Tenía un amplio interés por Transilvania y las historias oscuras sobre este lugar, deseando visitar los castillos allí situados, porque estaba en la búsqueda de muchas cosas que se mencionaban en los cómics y algunos libros, como algo denominado las flores del mal, que según algunas leyendas servían para convertirse en hombre lobo. Nick le habría comentado a Dead que también sabía dibujar y que además asistió a una academia, lo cual llamó la atención del vocalista de Mayhem, que le respondió lo siguiente: «Tienes suerte de que te hayan enseñado a dibujar en esa academia de artes. Nunca he estado en ninguna escuela. Me gustaría ser diseñador profesional o algo así, pero nunca puedo ahorrar lo suficiente para eso. Y además no es posible hacer los dibujos desde la fantasía de uno o de la propia voluntad. Allí te dicen lo que debes dibujar». Varios de sus dibujos están presentes en los demos de algunas bandas y también en fanzines de la época. Sumado a esto, en otra carta escrita en noviembre de 1990, le hizo la propuesta a Nick de dibujar un cómic junto a él y otro joven holandés que se encargaría de la impresión y la distribución de este material. Otra cosa muy interesante que menciona es una idea que tenían para la intro del disco de Mysteries Doom Satanas. Como Nick es italiano, le preguntó si existía la posibilidad de contratar un coro católico y grabarlo en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Posteriormente, el audio cambiaría a un ritual satánico y la intención era que también fuera completamente real, ya que no querían extraer el audio de alguna película. Algo que coincide con las cartas de Euronymous es que se quejaba de lo costosas que eran las estampillas que tenían que ponerle a los sobres, y por lo cual las reutilizaban con el fin de reducir gastos, pero al parecer en la oficina de correos se estaban dando cuenta de esto. En varias de estas cartas le pregunta a Nick sobre un pegante que él le recomendó,
y le ofrece cambiárselo por algunas estampillas. Habían varias cosas que Death odiaba bastante, como el hecho de que el death metal se estuviera haciendo popular y que la gente empezara a aceptarlo como algo normal, que los jóvenes en la escuela llevaran camisetas de bandas como Morbid Angel y que las agrupaciones hablaran de cosas sangrientas como el gore y las cirugías, sin saber qué era realmente. Afirmaba que estos saldrían corriendo si asistían a un concierto de Mayhem, en el que empalaban cabezas de cerdo y les lanzaban carne podrida. Ya había visto antes esta reacción entre muchos que asistían a los conciertos solo por curiosidad y no soportaban el espectáculo de la banda. Al igual que Euronymous, detestaba el mosh y las tendencias, considerando que el metal no era una fuente de diversión para niños estúpidos. Dijo que si dependiera de él, habría arrojado a la basura muchos de los discos que habían en la tienda de Euronymous, pero él no era el dueño y además eran los que más se vendían, como el caso de la banda Carcass, la cual odiaba bastante, así como a todas las que trataban de imitarlos. También expresó que le parecía que Quorthon, líder de la banda Bathory, era un estúpido y un poser. Según escribió en una carta para Metallion, dueño del fanzine Slayer, en 1987, cuando formaba parte de Morbid, le dejaron una cinta con la grabación de un ensayo de la banda, acompañada de un conejillo de indias crucificado. A los días, el padre de Quorthon, quien era dueño del sello discográfico, les respondió diciéndoles que le había gustado la banda, pero no el presente, y que no hicieran esto con los animales. Es sabido por muchos que Death se cortaba en algunos conciertos y en una ocasión debió ser llevado al hospital por perder mucha sangre. En una de estas cartas dijo algo que puede explicar más a fondo por qué lo hacía y que no simplemente era parte del espectáculo. Él estaba buscando la forma de experimentar nuevamente aquello que vivió cuando lo golpearon y tuvo una hemorragia interna. Creía que aquella experiencia sobrenatural se debió a la pérdida de sangre y quería ver cómo funcionaba esto. Sentía la necesidad de perder más sangre. Relata que le gustaba cortar todo tipo de carne, sobre todo si estaba viva. Si deseas acceder a estas cartas completas y traducidas, te invito a que te unas como miembro del canal. Ahí encontrarás material muy interesante y adelantos de los videos. Esta es una forma de contribuir con el crecimiento del canal y que así pueda continuar trayéndoles más información. Si el video te gustó, te invito a darle like, compartir y suscribirte. También a que me sigas en las redes sociales y actives las notificaciones del canal para que no te pierdas ninguna actualización. Un saludo y hasta el próximo video.